¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la primera de las presentaciones que se ha preparado precisamente para también la primera de las sesiones virtuales. En el entendido que estamos en Seminario de Investigación 1, para abordar el primer saber teórico, estaremos hablando acerca del estado del arte. Como ustedes saben, en este Seminario de Investigación 1, dos de los productos que tendremos que alcanzar al final del periodo es, por una parte, el estado del arte y por el otro, la fundamentación teórico-conceptual. Bien, dicho esto, hablaría precisamente algo en relación al estado del arte. Y para ello tomamos como referencia un manual hecho por un grupo de colegas colombianos que a mí me parece de una manera, digamos que pedagógica, nos plantean y aclaran qué es precisamente el estado del arte en el contexto de una investigación de grado. Al respecto de ello, tendríamos que partir primero que nada de un intento de definición, es decir, un primer acercamiento que precisamente nos permita hacer comprensible en términos conceptuales qué es un estado del arte. Y como aquí se dice, y leo puntualmente, el estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de un área específica. Su finalidad es dar cuenta del sentido del material documental sometido a análisis con el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa los documentos que tratan sobre un tema específico. ¿Qué tendríamos que destacar al respecto de lo que aquí se define? Primero que nada, entender que el estado del arte es un tipo de investigación documental que nos permite como investigadores un primer acercamiento a ese saber acumulado que en un área específica los investigadores vienen realizando. Y en ese sentido, sí es bien importante que nos demos cuenta que en un trabajo doctoral, por una parte, se habla de una pesquisa de carácter documental y por la otra de carácter empírico. En el primero de los casos estamos haciendo referencia a ese proceso sistemático y metódico de consultas de fuentes que nos permitan ir fundamentando por una parte y por la otra construyendo una serie de competencias de carácter disciplinario. Y en ese sentido, el estado del arte precisamente forma parte de ese tipo de trabajos. Otro aspecto que vale la pena destacar es que cuando hablamos del estado del arte, también hacemos referencia a esta necesidad de inventariar, de sistematizar el saber o el conocimiento que se ha producido en un área. ¿Con qué intención se plantea esto? Con el objetivo de procurar hacer una revisión más o menos ordenada, más o menos sistemática, para tener conocimientos por dónde se han venido moviendo los intereses en el contexto de las comunidades académicas y a propósito de un tema, de un problema, de un fenómeno en específico. En ese sentido, nosotros, a través de un estado del arte, tendremos la oportunidad de, por una parte, contar con estos referentes y por la otra, la ocasión para reflexionar de manera profunda acerca de las tendencias, de los vacíos que nosotros, a través del estado del arte, podemos reconocer en la consulta y revisión, en todo caso análisis, que hacemos precisamente de esas fuentes. Entonces, digamos que de entrada, tratar de entender qué es el estado del arte partiría precisamente de estas definiciones y de estas características que distinguen precisamente a esta forma de fundamentación que hoy día en el ámbito de la investigación científica, específicamente en las ciencias sociales y las humanidades, se promueve. Dicho esto, veamos un poco cuáles serían los objetivos de un estado del arte. Primero, y un poco ha quedado entredicho hace un instante, estamos hablando acerca de la posibilidad que nos da de obtener datos relevantes específicamente o particularmente en términos teóricos. ¿Sobre qué? Sobre el tema, sobre el problema o sobre el fenómeno que nosotros pretendemos investigar. En ese sentido, el estado del arte busca encontrar las condiciones para poder
identificar y describir precisamente el desarrollo del conocimiento en torno a un tema. Es tarea entonces del investigador, en este caso de ustedes, acercarse a las fuentes de consulta, leer y describir, narrar en términos reflexivos, en términos críticos, analíticos, cuál es el comportamiento o el estado que guarda finalmente un tema. Eh, con todo esto entonces estaríamos precisamente generando las condiciones para comprender o para explicar o para reflexionar en mejores condiciones sobre el tema que nosotros queremos abordar. Recuerden que una de las tareas que tenemos como investigadores es la revisión de los conocimientos que se han construido en un campo de conocimientos y en relación a cierto fenómeno o problema. Al respecto de ello, entonces, precisamente un objetivo del estado del arte es que nos permite con esta revisión ampliar el horizonte desde donde podemos explicar un tema que ya con anterioridad se ha estudiado. De tal suerte entonces que a partir de aquí nosotros podemos configurar precisamente ese espacio común de entendimiento que nos permita, además de saber, dialogar con los autores, porque hacer un estado del arte en términos del nivel de profundidad que supone este acercamiento al conocimiento producido sobre un tema, nos involucra y nos compromete como investigadores. En ese sentido, entonces, sí es importante entender que la configuración de este espacio es para poner en común de mi parte y junto a estos autores revisados y por supuesto con resonancias en nuestro director de tesis, qué es lo que se ha venido investigando precisamente al respecto del tema que me ocupa. De tal suerte entonces que estaremos, por supuesto, posibilitando, favoreciendo la generación de nuevas interpretaciones sobre el tema que nos interesa investigar. Y a partir de allí, entonces, además de lo teórico, también tener un acercamiento a los enfoques, a las metodologías que finalmente han conducido las pesquisas, las investigaciones que nosotros estamos revisando como parte de la sistematización informativa para un estado del arte. Finalmente, otro objetivo del estado del arte es sistematizar la información pertinente, razonable sobre un tema. Esto es especialmente importante cuanto más si hablamos de educación mediado por tecnología, porque sin duda alguna ustedes ya saben que uno de los temas sobre los cuales se está reflexionando y produciendo más conocimiento es precisamente la relación entre la educación y las tecnologías. Por ello, hay una serie de criterios que permiten precisamente circunscribir la naturaleza de aquellas fuentes que terminaremos por revisar para incorporar como parte del estado del arte. Dicho esto, pensemos en términos de un esquema y para esto es un cuadro este que se está presentando que hemos obtenido del documento al que hacía referencia yo al inicio. Y aquí, en este esquema, yo creo que de manera sintética podemos reconocer aquellos atributos, aquellas características que tiene un estado del arte. Dice aquí que precisamente el estado del arte es una investigación documental, ya lo habíamos mencionado, que posibilita la comprensión crítica sobre el conocimiento de un fenómeno. Comprensión crítica, es decir, el estado del arte permite que uno como investigador vaya tomando distancia, desligándose de este conocimiento empírico que podemos llegar a tener, incluso intuitivo, que podemos llegar a tener con relación a un tema. Me parece que si hablamos que un estado del arte tiene que ver con el conocimiento que se ha producido, en ese sentido entonces sí nos permite adoptar o desarrollar una perspectiva teórica, es decir, una perspectiva desde la cual tratar de explicar referencialmente y acompañado por los autores lo que nosotros podemos
explicar o comprender con relación al fenómeno que nos interesa precisamente abordar. Además de ello, en un segundo nivel, pudiéramos hablar de los objetivos, un poco lo que he expuesto hace unos instantes, pero también de los fines y qué fin se persigue con el estado del arte: generar nuevos conocimientos y comprensiones. Es decir, cuando nosotros nos apropiamos de esta información producto de las pesquisas de otros autores, nosotros terminamos por enriquecer nuestros propios conocimientos, pero además esto favorece la amplitud de horizontes para comprender mejor el estado del arte, pero no el estado del arte, el tema que queremos investigar a partir de la revisión que hemos hecho como parte del estado del arte. Y finalmente, a partir precisamente de esta revisión y análisis crítico que hacemos de las fuentes y de los documentos existentes, podemos decir que estamos en condiciones para profundizar en el proceso de construcción de un objeto de estudio, tanto en términos teóricos, problematizadores como metodológicos. Ahora bien, al principio de esta presentación yo hablaba acerca de que el estado del arte es un ejercicio que le permite al investigador fundamentar disciplinaria, teóricamente, su objeto o problema de investigación. Y a propósito de las formas en que se fundamenta, tendríamos que decir que el estado del arte es un ejercicio que se ha venido incorporando o promoviendo para fortalecer más lo que compete a la fundamentación de un trabajo de investigación. Nosotros, quienes estamos aquí escuchando este tutorial, sabemos que en el campo de la investigación científica en ciencias sociales y humanidades se promueve mucho el desarrollo de marcos teóricos. Y el marco teórico, es uno de los productos que al final de este seminario terminaremos por elaborar por lo menos un avance significativo. Y al respecto de ello, vale recordar que precisamente un marco teórico es aquel que le permite al investigador establecer modelos explicativos que puedan ser precisamente utilizados para analizar, dice aquí, de manera eventual, un problema que nos interesa investigar. Y aquí es importante dimensionar que no solamente se trata de revisar constructos teóricos, sino ponerlos a dialogar, a discutir entre ellos, entre estas posturas, entre estos autores, para después asumir con compromiso académico, con una responsabilidad propiamente disciplinaria, aquella perspectiva, aquel modelo, aquel constructo desde el cual vamos a procurar explicar teóricamente un objeto o problema de investigación. En ese sentido, el marco teórico hace alusión, dice aquí, al análisis de diferentes posturas epistemológicas y disciplinarias. ¿Por qué epistemológicas? Porque finalmente un constructo teórico tiene que ver con una cierta forma de acercarse a un objeto de estudio que desde la realidad práctica o empírica terminó por constituirse en un objeto de conocimiento por la dimensión teórica o disciplinaria que lo arropa. En ese sentido, entonces, se habla acerca de estas posturas epistemológicas, ¿no? Y por otra parte, las disciplinarias. Y eso es importantísimo que lo sepamos quienes estamos estudiando el doctorado en sistemas y ambientes educativos. ¿Por qué? Porque se ubica en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, particularmente en el terreno de la educación mediada precisamente por tecnología. Y es importante que aquellos que tienen una trayectoria disciplinaria diferente se vayan acomodando en un campo de conocimiento que constituye objetos de estudio a partir de un lenguaje que le da propiedad precisamente disciplinaria. Y después viene el estado del conocimiento, que hay algunas diferencias con relación al estado del arte. Y aquí quise en esta columna destacar, por una parte,
el análisis sistemático y valorativo del que se habla a propósito del conocimiento que se ha construido, pero particularmente en un campo de investigación y durante un periodo específico. A mí me parece que cuando hoy se habla del agotamiento en las formas en que se ha organizado históricamente el conocimiento y por lo tanto la pertinencia de hablar en términos interdisciplinarios, multidisciplinarios, me parece que los objetos que podemos construir en un doctorado como este pueden obligarnos a hacer esta revisión sistemática para valorar los conocimientos que se han construido a propósito de posturas teóricas, de métodos que se han empleado y a partir de allí reconocer finalmente las tendencias o en todo caso los tópicos que están en el ámbito de interés precisamente de las comunidades académicas. En ese sentido, a mí me parece que el estado del conocimiento nos permite reconocer hasta dónde se encuentra y específicamente o particularmente cuáles son las ausencias con relación a ese conocimiento producido en un campo de conocimientos con relación a un tema. Esto, comparado con el estado del arte, tiene algunas diferencias que voy a tratar de abonar en ella, independientemente que haya ocasión de seguirlas reflexionando, discutiendo y aclarando. Dice aquí que el estado del arte favorece la identificación de tendencias y de vacíos de conocimiento y propicia el planteamiento de perspectivas y líneas de trabajo en el campo en donde se generan objetos de estudio. Creo yo que aquí destacaríamos particularmente esta posibilidad de reconocer vacíos, que en ese sentido se parece mucho al estado del conocimiento. Pero a partir de reconocer estos vacíos, nosotros damos pasos adelante y asumimos una postura académica frente a esas ausencias para generar nuevas líneas de trabajo, nuevas líneas de investigación que precisamente fortalezcan, enriquezcan, abonen a la explicación y comprensión de ciertos fenómenos o de ciertos problemas. Entonces, creo yo, me regreso, que si hay algo que me parece distingue al estado del arte, es, por ejemplo, que si en el estado del conocimiento nos podríamos centrar en una disciplina, en el estado del arte particularmente son abordajes multidisciplinarios. Yo les puedo comentar que tuve la oportunidad de coordinar o ser parte de la coordinación de un trabajo sobre educación y tecnologías y a mí me tocó sistematizar lo que se había producido en términos de tesis de grado, de maestría y de doctorado. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que de cerca de 350 tesis en un periodo comprendido que iba del 2001 al 2009, la gran mayoría de ellas tenían que ver con el área de las ingenierías. Poco en ese momento se estaba produciendo en el campo educativo. Entonces, de allí el apunte que hago, el estado del arte y particularmente de cara a los objetos propios de la educación mediada por la tecnología, necesariamente nos obliga a un acercamiento de carácter multidisciplinario. Por lo tanto, podremos revisar informes, tesis, artículos científicos que tengan que ver con la educación, pero quizá también con la comunicación, quizá también con la antropología, quizá también con la ingeniería, en fin, disciplinas que han convertido a la educación mediada por tecnología como un objeto de interés. Y por ello es importantísimo el estado del arte. Dicho lo anterior, apuntaremos algunas cosas a propósito del estado del conocimiento. Primero que nada, ¿qué interés nos orienta? Y si tuviéramos que hacernos una pregunta razonable sería, ¿qué se viene investigando en el campo de conocimiento? Es decir, en el campo educativo con relación a las tecnologías, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la innovación educativa, a la transformación educativa, ¿qué se viene
finalmente investigando y que por lo tanto está generando un conocimiento? Eso sería una pregunta importantísima, ¿no? Y creo que en ese sentido nosotros estaríamos dando pie, dando curso a un acercamiento desde donde nosotros aprenderíamos a dialogar con los autores y particularmente con sus discursos en términos teóricos y específicamente conceptuales. Por lo tanto, una pregunta más razonable sería: ¿cuáles son los conceptos disciplinarios que orientan los trabajos? De tal suerte que si nosotros hacemos una revisión para un estado del conocimiento, sin duda alguna, las palabras claves serían un punto de inflexión para comenzar a identificar cuáles son esos conceptos que están moviendo hacia, hacia procesos de investigación en aras de alcanzar conocimientos que enriquezcan a campos de conocimiento particulares. Otra pregunta, por ejemplo, en términos teórico-metodológicos sería: ¿cuáles son precisamente los abordajes o los enfoques que están conduciendo estos ejercicios que están realizando los investigadores? Y con estas tres preguntas, estaríamos en condiciones de reconocer cuáles son las premisas que mueven hacia un estado del conocimiento. Como complemento diríamos que hay otras preguntas que finalmente contribuirían a aclarar las anteriores, como por ejemplo: ¿qué temas definen el interés de los investigadores en comunicación? Dice aquí, pero también puede ser en educación. Ahí se me coló, finalmente yo soy licenciado en comunicación, aunque en el discurso pareciera ser otra cosa. Lo cierto es que estamos haciendo referencia a el contexto educativo, o como lo dialogaba hoy en la mañana con algunos compañeros a propósito de la comunicación educativa o la educación, perdón, la comunicación en el contexto educativo. Y por lo tanto sería otra pregunta interesante, si se quiere, ¿no? Una más: ¿cuáles están siendo los hallazgos y el conocimiento generado? Me parece que esta pregunta, planteada aquí como complemento, sin duda alguna es importantísima. ¿Por qué? Porque es precisamente aquí donde podemos encontrar finalmente la pertinencia de un estado del conocimiento, en la medida en que también nos permite, como en el caso del estado del arte, saber qué es lo que se está generando en términos de un conocimiento a propósito de un tema o de un problema. Otra pregunta más: ¿en qué tipo de tópicos o asuntos se está poniendo el mayor énfasis en el campo? Dice aquí nuevamente de la comunicación, y igual puede ser de la educación. Y aquí voy a hacer una referencia. Por ejemplo, a mí me parece importantísimo no perder de vista que nosotros en el doctorado tenemos líneas de, líneas, de investigación institucionales, pero también los cuerpos académicos y quienes formamos parte del núcleo académico básico venimos cultivando líneas de generación y aplicación del conocimiento. Por lo tanto, hay un capital en términos del conocimiento que se ha producido, que tiene que ver precisamente con esta posibilidad de reconocer qué es lo que nos está interesando y que finalmente termine por despertar el interés o la necesidad de indagar por parte de ustedes, y con ello finalmente enriquecer el estado del conocimiento. ¿Qué toca investigar a quien se está acercando al quehacer investigativo en términos académicos o científicos? Primero que nada, reconocer la pertinencia de identificar los temas, es decir, aquellos asuntos, aquellos tópicos que están en el ánimo, en el interés, en las expectativas de las comunidades académicas y de investigadores. En ese sentido, creo yo que el estado del arte nos permite precisamente abrir el catálogo de todo aquello que se está construyendo en términos de conocimientos y apropiarnos de esa información. Creo yo que en ese sentido sí es importante no perder de vista que el estado del arte tiene un poco esa intención, y por lo tanto atrevernos a pensar en la posibilidad
de reconocer aquellos constructos teórico-metodológicos que están orientando a la investigación. La investigación que estamos consultando, que estamos revisando, que estamos tratando de analizar críticamente. Y en ese sentido me parece que es importante reconocer y establecer una serie de criterios de búsqueda, de selección, de discriminación, en la medida en que nos vamos a enfrentar a muchísimos documentos que precisamente en este momento están mostrando los conocimientos que se están construyendo en el terreno de la investigación en educación mediada por tecnología. Esto que estamos viendo aquí entonces sería más o menos una suerte de matriz. Primero hemos hecho referencia a la dimensión epistémica, es decir, nosotros tenemos que asumir como necesidad el pensar al estado del arte como una etapa en la cual nosotros podemos hacer una serie de preguntas que nos conduzcan a una revisión sistemática, metódica y ordenada de las fuentes en donde podemos encontrar parte de los conocimientos que se están produciendo, construyendo en torno al problema o tema que me interesa investigar. A continuación, en ese ejercicio de revisión, podemos darnos cuenta de los postulados teóricos que están orientando precisamente el trabajo académico y disciplinario en los investigadores, y también, por supuesto, la parte metodológica, es decir, cuáles son finalmente los caminos estratégicos que se han seguido precisamente para el levantamiento de información empírica que nos permita contar con datos, sean datos duros o datos testimoniales, para explicar y comprender mejor un problema. Y finalmente, la dimensión cognitiva, es decir, qué es lo que terminará por ocurrir en nuestras cabezas, en nuestras inteligencias, en nuestros conocimientos, una vez que nosotros comenzamos a desmontar el discurso que está contribuyendo a la generación de conocimientos en el ámbito educativo y de cara a los procesos mediados por las tecnologías. En ese sentido, por ejemplo, podemos establecer una serie de principios más o menos metodológicos para su construcción. Por ejemplo, primero que nada y en una etapa preparatoria, nosotros por lo menos tenemos que esbozar cuál es el objeto de estudio, es decir, a partir del tema, del lenguaje, de los pasos y de las etapas que comprende una investigación, nosotros podemos reconocer aquella información que nos sea útil en el contexto finalmente de nuestro trabajo. Dando un paso hacia adelante, entraremos al terreno de lo descriptivo, donde nosotros podemos identificar los tipos de estudios, los referentes disciplinares, y aquí haría un alto en el camino. A mí me parece importantísimo que nos demos cuenta y reconozcamos en lo que leemos cuál es el locus de enunciación del autor, es decir, de qué lugar disciplinario nos está hablando. Eso es importante porque tenemos que aprender a reconocer que los constructos teóricos, los conceptos, el lenguaje técnico que se emplea siempre se ubica en el terreno disciplinario, y nosotros tenemos que aprender a identificar esto, pues finalmente tendremos que apropiarnos de ellos para construir finalmente nuestras propias competencias disciplinares en términos de las formas del habla o el lenguaje que empleamos para nombrar aquellos problemas u objetos de estudio en los cuales estamos trabajando. Cierro el paréntesis, también tenemos que aprender a reconocer las delimitaciones. Creo que quienes han hecho tesis saben que en etapa final del documento también a veces se acostumbra a hablar de los alcances y de los límites del trabajo. Y creo yo que es precisamente cuando uno reconoce eso que está abriendo vetas o puertas para que quienes vienen detrás sepan por dónde conducir pesquisas que enriquezcan, que fortalezcan, incluso que puedan desdecir aquellos trabajos que nosotros hemos podido
realizar. Y finalmente las metodologías, ¿no? Aquí no apuntaría demasiado. Un último momento o etapa sería la constructiva. Y aquí sí, creo que después de haber hecho este ejercicio de revisión preparatoria y descriptiva, estamos cruzando el umbral para precisamente reconocer las tendencias en términos teóricos, en términos metodológicos, que han conducido los conocimientos que estamos finalmente consultando en las fuentes de consulta. Y en ese sentido también, cuáles han sido los logros como los propios vacíos, pero así también las limitaciones, ¿no? Y creo que en ese sentido estaríamos nosotros descubriendo y en algunos casos asombrándonos sobre lo que se ha investigado y hasta dónde ha llegado esos procesos de pesquisa científica. Y finalmente las dificultades. Aquí me regreso un poco al descriptivo. Leí mal hace un instante, pues dije limitaciones y no es delimitaciones, es decir, cuáles son los contextos que finalmente circunscriben los problemas que se han investigado y que nosotros estamos consultando en las fuentes que finalmente estamos revisando para construir nuestro estado del arte. Y bueno, creo que esto sería un poco la metodología que me parece valdría la pena no perder de vista. Es importante, dicho lo anterior, que reconozcamos que en el terreno de la producción científica se hacen recorridos diferentes a propósito del tipo de investigación que se puede realizar. Y cuando uno realiza una investigación académica, una investigación profesional, tiene que entregar productos que muestren, que compartan, que socialicen los resultados. Y en ese sentido, los informes de investigación, las tesis de grado y los artículos científicos son medios, herramientas, recursos que permiten precisamente plantear, desarrollar, compartir algunos de los hallazgos que hemos tenido en nuestras investigaciones. Informes de investigación regularmente se presentan ante las instancias que, por ejemplo, nos han financiado alguna investigación o incluso también aquellas instituciones educativas que han colaborado en algún proyecto de investigación con nosotros. En tanto que las tesis de grado son trabajos recepcionales para la Universidad Veracruzana como las que realizarán ustedes. Y en ese sentido, no olvidar que la tesis no es únicamente el documento por escrito, sino la postura que frente al objeto de estudio o problema de investigación ustedes tienen a partir de los resultados encontrados y las conclusiones a las que han llegado. Y finalmente los artículos científicos, que son textos escritos que se pueden publicar sea en revistas indexadas o como parte de capítulos de obras colectivas. Y en ese sentido habrá que reconocer que los artículos científicos tienen como atributo compartir con quien lee datos duros que han permitido el análisis de un problema o datos testimoniales o descriptivos que permiten la comprensión de un fenómeno dependiendo, en el caso primero, de un enfoque cuantitativo y en el caso segundo, de un enfoque fenomenológico. Entonces, estas son tres fuentes que finalmente en un estado del arte uno puede consultar. ¿Por qué? Porque en los tres casos son productos de procesos investigativos y por lo tanto hay un conocimiento que allí se comparte con las comunidades, con los públicos lectores y que nosotros en un proceso de investigación como en el que estamos, digamos que estamos obligados a sistematizar. Algunos apuntes finales. Primero que nada, el estado del arte es una investigación documental, ya lo habíamos dicho, donde se sistematiza, se organizan fuentes de consulta, particularmente disciplinarias, especializadas y relacionadas con el tema o problema de investigación que estamos tratando de
desarrollar. También es un ejercicio de búsqueda informativa donde el objetivo primordial es saber qué es lo que se ha construido como conocimiento, es decir, cuáles son los saberes que están orientando, que están generando las tendencias con relación a un fenómeno educativo. Y finalmente, esto significa una enorme oportunidad como investigadores precisamente para ampliar nuestros horizontes cognitivos. Y en ese sentido me parece a mí que cuanto más consulta hagamos de fuentes especializadas, siempre estaremos en mejores condiciones, no solo de acercarnos para saber qué es lo que se está diciendo hoy con relación a un tema relacionado a la educación, sino también para apropiarnos de esa información y también entrar en procesos de pensamiento de un segundo orden, como para atrevernos a pensar que desde allí también estoy conociendo mejor el tema o problema de investigación que me interesa investigar. Espero que hasta aquí hayamos entendido un poco acerca de lo que es el estado del arte. Este es un primer acercamiento que espero nos permita indagar, explorar y por supuesto profundizar más en una forma de fundamentación que en este seminario de investigación uno será clave en el terreno, por una parte de sus aprendizajes, pero también en el terreno del proceso investigativo en el que a partir de ahora están inmersos. Gracias y seguimos en comunicación.